Apreciados y apreciadas audiolibro escuchas, esperamos se encuentren muy bien. Reciban todos ustedes un fraterno saludo de nuestra parte. Si el contenido de este canal es de su interés y gusto, los invitamos a que se suscriban y compartan este material. Así crearemos juntos una comunidad alrededor de la palabra y las historias que ésta tiene por contarnos. Recuerden, difundamos la palabra. Ahora, continuamos con Inauditos. Capítulo 15. Después de muchas llamadas telefónicas, de mucho arguir en favor del acusado y de una larga carta de su madre perdonándolo, se decidió que Dill podía quedarse con nosotros unos días. Vivimos juntos una semana en paz. Poca más quedaba, por lo visto. Sobre nosotros se cernía una pesadilla. Empezó una noche después de cenar. Dill había terminado. La tía Alexandra estaba en su sillón y Atticus en el suyo. Jem y yo, sentados en el suelo, leíamos. Había sido una semana plácida. Yo había obedecido a tiita. Jem, a pesar de haber crecido en exceso para la cabaña del árbol, nos había ayudado a construir una nueva escalera de cuerda para subir a ella. Dill había dado con un plan a prueba de fracasos para hacer salir a Boo Radley, sin que nosotros arriesgásemos nada. Formaríamos una senda de trocitos de limón desde la puerta trasera hasta el porche, y él lo seguiría, igual que una hormiga. Oímos unos golpecitos en la puerta. Jem abrió y anunció que era Hecate. «Bien, dile que entre», contestó Atticus. «Se lo he dicho ya. Hay unos hombres fuera, en el patio. Quieren que salgas, Atticus». En Maycomb, los hombres adultos solo se quedaban en el patio por dos motivos: defunciones y política. Me pregunté quién habría muerto. Jem y yo salimos al porche, pero Atticus nos ordenó que volviésemos a entrar. Jem apagó las luces de la sala de estar y pegó la nariz a la persiana de una ventana. La tía Alexandra protestó. «Solo será un momento, tiita. Queremos ver quiénes son», dijo él. Dill y yo fuimos a otra ventana. Un grupo de hombres estaba rodeando a Atticus. Parecía que todos hablaban a la vez. «¿Trasladarle mañana al calabozo del condado?», decía el señor Tate. «Yo no busco alborotos, pero no puedo garantizar que no los haya». «No sea tonto, Heck», replicó Atticus. «Estamos en Maycomb». «Dije que solo estaba intranquilo», dijo Tate. «Heck, hemos conseguido un aplazamiento del caso únicamente para asegurarnos de que no haya motivo de inquietud», dijo Atticus. «Hoy es sábado. El juicio se celebrará probablemente el lunes. Puede tenerlo un par de noches más, ¿verdad? No creo que nadie en Maycomb quiera crear problemas, con lo difíciles que están los tiempos». Hubo un murmullo de regocijo que se apagó súbitamente cuando Link Dis dijo: «Nadie de por aquí trama nada. Es la turba de Old Sarum lo que me preocupa. ¿No podrías conseguir... ¿cómo se llama, Heck? ¿Un cambio de sede del jurado?», contestó el señor Tate. «No serviría de mucho, ¿no?». Atticus pronunció unas palabras inaudibles. Yo me volví hacia Jem
que me hizo callar con un ademán. Además, decía Atticus, usted no le tiene miedo a esa turba, ¿verdad que no, señor Tate? Sé cómo se comportan cuando están hasta las cejas de licor, respondió el sheriff Tate. Habitualmente, en domingo no beben. Pasan la mayor parte del día en la iglesia, dijo Atticus. De todos modos, esta es una ocasión especial, señaló uno de los que estaban con ellos reunidos. El murmullo de la conversación continuó hasta que Tiita dijo que si Jem no encendía las luces de la sala, deshonraría a la familia. Jem no le hizo caso. Así que no comprendo cómo se metió en esto desde un principio, estaba diciendo Lindis. En este caso puede perderlo todo, Atticus. Todo, se lo digo yo. ¿Lo cree así de veras, señor Link? Aquella era una pregunta peligrosa en boca de Atticus. ¿Crees de veras que quieres mover esa pieza de ahí? ¡Bam! 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 Y el tablero de ajedrez quedaba limpio de fichas mías. ¿Lo crees así de veras, hijo? Entonces, léete esto. Y Jem luchaba el resto de la velada con discursos de Henry W. Grady. Esto por citar casos en donde Atticus usaba este tipo de preguntas. Link, es posible que ese muchacho vaya a la silla eléctrica, pero no irá hasta que se haya dilucidado la verdad. Atticus parecía tranquilo. ¿Y usted sabe cuál es la verdad? Del grupo se levantó un murmullo que se hizo más ominoso cuando Atticus retrocedió hacia los escalones del porche y los hombres se le acercaron. De repente, Jem gritó: «¡Atticus! ¡El teléfono está sonando!». Los hombres titubearon, sorprendidos. Era gente la cual veíamos todos los días, comerciantes, granjeros que vivían en la ciudad. Estaba allí el Dr. Reynolds y también el señor Avery. «Bien, contesta tú, hijo», replicó Atticus. Los hombres se dispersaron riendo. Cuando Atticus encendió la luz de la sala, encontró a Jem junto a la ventana, muy pálido, excepto por la huella encarnada que la persiana había dejado en su nariz. «¿Por qué demonios estáis todos sentados a oscuras?», preguntó. Jem le siguió con la mirada, mientras él iba a su sillón y cogía el periódico de la noche. A veces pienso que Atticus sometía todas las crisis de su vida a una tranquila evaluación detrás del Mobile Register, el Birmingham News y el Montgomery Advertiser. Jem se le acercó. «Venían por ti, ¿verdad? Querían hacerte daño, ¿no es así?». Atticus bajó el periódico y miró a su hijo. «¿Qué has estado leyendo?», repuso. Y añadió dulcemente: «No, hijo, esos eran nuestros amigos». «¿No era una banda, Atticus?». Jem entornó los ojos. Atticus trató de sofocar una sonrisa, pero no lo consiguió. No, en Maycomb no tenemos bandas ni tonterías de esa clase. Jamás he oído hablar de nada de eso en Maycomb. El Ku Klux Klan persiguió a algunos católicos tiempo atrás. Tampoco he oído hablar de católicos en Maycomb. Te estás confundiendo. Tiempo atrás, hacia 1920, había un clan, pero era una organización política. Por lo demás, apenas encontraban a quien asustar. Una noche desfilaron por delante de la casa de Sam Levy, pero este se limitó a plantarse en su porche y reírseles en la cara.
pues él mismo les había vendido las sábanas con que se cubrían el rostro. Sam los avergonzó hasta el punto que se marcharon. La familia Levi cumplía todos los requisitos para ser gente excelente. Obraban lo mejor que sabían según su criterio y habían vivido en el mismo trozo de tierra durante 5 generaciones. El Ku Klux ha desaparecido, añadió Atticus. No revivirá nunca. Acompañé a Dill a su casa y regresé a tiempo para oír que Atticus decía: en favor de las mujeres del sur, como el primero, pero no para sostener una comedia política a costa de vidas humanas. Esa declaración me hizo sospechar que habían vuelto a pelearse. Busqué a Jem y lo encontré en su cuarto, tendido en la cama y sumido en profundas reflexiones. ¿Han vuelto a las andadas?, pregunté. Algo por el estilo. Ella no quiere dejarle en paz con respecto a Tom Robinson. Casi ha dicho que Atticus deshonraba a la familia, Scout. Estoy asustado. ¿Asustado de qué? Por Atticus. Alguien podría hacerle algo malo. Y se encerró en el mutismo. Todo lo que contestó a mis preguntas fue que me marchase y lo dejara tranquilo. El día siguiente era domingo. En el intervalo entre la escuela dominical y la función religiosa, durante el cual la congregación estiraba las piernas, vi a Atticus en el patio con varios hombres. Como el señor Tate estaba presente, me pregunté si se habría convertido, pues nunca iba a la iglesia. Hasta el señor Underwood estaba allí. A este no le interesaba ninguna organización que no fuera el Macomb Tribune, periódico del cual era propietario, director e impresor. Se pasaba los días delante de la linotipia, donde se refrescaba de vez en cuando bebiendo sorbos de una jarra de aguardiente que nunca faltaba. Raras veces se preocupaba de salir en busca de las noticias. La gente se las llevaba allí mismo. Se decía que realizaba por sí mismo todas las ediciones del Macomb Tribune y las escribía en linotipia. Algo importante debía ocurrir para que saliera a la calle el señor Underwood. Alcancé a Atticus en la puerta, al entrar, y me dijo que habían trasladado a Tom Robinson a la cárcel de Macomb. Dijo también, más para sí mismo que para mí, que si le hubiesen tenido allí desde el principio, no se habría producido ningún revuelo. Le vi sentarse en su asiento de la tercera fila y le oí cantar en voz baja y profunda: «Más cerca de ti, Señor», un poco rezagado con respecto al resto de nosotros. Nunca se sentaba ni con la tía Alexandra, ni con Jem y yo. En la iglesia le gustaba estar solo. La presencia de la tía Alexandra hacía más irritante la paz ficticia que reinaba los domingos. Inmediatamente después de comer, Atticus solía escapar a su oficina, donde le encontrábamos, si alguna vez íbamos a verle, arrellanado en su sillón giratorio, leyendo. La tía Alexandra se preparaba para una siesta de un par de horas y nos advertía severamente que no osáramos hacer el menor ruido en el patio, pues los vecinos estaban descansando. Llegado ya a la ancianidad, Jem se había habituado a retirarse a su cuarto con un montón de revistas deportivas. Con todo ello, Dill y yo pasábamos los domingos paseando por el prado. Como en domingo estaba prohibido disparar, Dill y yo nos entreteníamos chutando la pelota de fútbol de Jem, lo cual no era nada divertido.
Dill me propuso que tratásemos de echar una ojeada a Burradley. Le contesté que no creía que estuviese bien ir a molestarle, y me pasé el resto de la tarde informándolo de los acontecimientos del invierno anterior. Le impresionaron bastante. Nos separamos a la hora de cenar. Después de la misma, Jem y yo estábamos sentados pasando la velada de la manera habitual, cuando Atticus hizo algo que nos llamó mucho la atención. Entró en la sala con un largo cordón eléctrico preparado para empalmarlo. En el extremo del cordón había una lámpara. «Salgo un rato», dijo. «Cuando regrese ya estaréis en la cama, de modo que os doy las buenas noches ahora». Dicho esto, se puso el sombrero y salió por la puerta trasera. «Está cogiendo el coche», anunció Jem. Nuestro padre tenía algunas peculiaridades. Una era que nunca comía postres, otra que le gustaba andar. Desde que tengo memoria, en la cochera siempre hubo un Chevrolet en excelente estado, y Atticus hizo muchas millas en viajes profesionales, pero en Maycomb iba y venía a pie de la oficina 4 veces al día, cubriendo unas 2 millas. Decía que el único ejercicio que hacía era andar. En Maycomb, si salías a dar un paseo sin objetivo concreto, era acertado creer que tu mente era capaz de fijar un objetivo concreto. Un rato después, tras dar las buenas noches a tía y a mi hermano, estaba ensimismada en la lectura de un libro cuando oí a Jem trajinar en su habitación. Los ruidos que hacía al acostarse me eran tan familiares que llamé a la puerta. «Jem, ¿por qué no te vas a la cama?» «Me voy un rato al centro de la ciudad». Se estaba cambiando los pantalones. «¿Cómo? Si son casi las 10 de la noche, Jem». Ya lo sabía, pero a pesar de todo, se marchaba. «Entonces iré contigo. Si dices que no, iré igual. ¿Me oyes?» Jem vio que tendría que pelearse conmigo para hacerme quedar en casa, de modo que cedió con poca galantería. Me vestí rápidamente. Esperamos hasta que la luz de nuestra tía se apagó y bajamos sigilosamente las escaleras traseras. Aquella noche no había luna. «Dill querrá venir con nosotros», susurré. «Claro que querrá», dijo Jem. Saltamos el muro, cruzamos el patio lateral de la señorita Rachel y fuimos a la ventana de Dill. Jem imitó el canto de la perdiz. La faz de Dill apareció en la persiana, desapareció y 5 minutos después abría y se deslizaba al exterior. Viejo combatiente, no dijo nada hasta que estuvimos en la acera. «¿Qué pasa?» «A Jem le ha dado por ir a echar un vistazo por ahí». Una dolencia que Calpurnia decía que, a su edad, cogían todos los muchachos. «He sentido un impulso», explicó el aludido. «Sencillamente un impulso, nada más». Pasamos por la casa de la señorita Duvos, desierta y derruida, con las camelias creciendo entre las malas hierbas. Hasta la esquina de la oficina de correos habían unas 8 casas. El lado sur de la plaza estaba desierto. En cada esquina erizaban sus púas grandes arbustos de araucaria, y entre ellos, a la luz de las farolas, brillaba un travesaño de hierro para atar los animales. En el cuarto de aseo del juzgado se veía una luz. Por todo lo demás, aquella fachada del edificio estaba oscura. Varias tiendas rodeaban la plaza del juzgado, y en el interior había unas luces tenues.
Cuando empezó a ejercer su profesión, Atticus tenía su despacho en el edificio del juzgado, pero después de varios años se trasladó a un lugar más tranquilo, en el edificio del Banco de Macomb. Al doblar la esquina de la plaza, vimos el coche aparcado delante del banco. Atticus está allá, dijo Jem. Pero no estaba. A su despacho se llegaba por un largo pasillo. Mirando hacia el fondo del mismo, deberíamos haber visto el pequeño rótulo de Atticus Finch, abogado, destacado contra la luz del interior del despacho. Pero no fue así. Estaba oscuro. Jem examinó la puerta del banco para asegurarse y accionó el picaporte. Estaba cerrada. Subamos calle arriba. Quizás esté visitando al señor Underwood. Underwood no solo dirigía la oficina del Macomb Tribune, sino que vivía en ella. Es decir, sobre ella. Las noticias del juzgado y la cárcel las obtenía simplemente mirando por la ventana del piso. El edificio del periódico se encontraba en el ángulo noreste de la plaza. Para llegar allí, teníamos que pasar por delante de la cárcel. La cárcel de Macomb era el edificio más venerable y más aborrecible del condado. Atticus decía que era tal como el primo Joshua St. Clair habría podido diseñarla. Ciertamente, aquello había salido de la fantasía de alguien. Incongruente en una población de tiendas de fachadas cuadradas y de casas de tejados inclinados, la cárcel de Macomb era una humorada gótica en miniatura, de una celda de ancho y 2 de alto, completada por unos diminutos sótanos y unos contrafuertes salientes. Realzaban la fantasía su fachada de ladrillo rojo y los gruesos barrotes de hierro de sus ventanas monacales. No se levantaba sobre ningún monte solitario, sino que estaba enclavada entre la ferretería de Tyndall y la oficina de Macomb Tribune. La cárcel era el principal motivo de conversación de Macomb. Sus detractores decían que tenía el aspecto de un retrete victoriano. Sus defensores afirmaban que daba a la ciudad un aspecto sólido, respetable, interesante, y que ningún forastero sospecharía nunca que estaba llena de negros. Mientras subíamos por la acera, a distancia vimos una solitaria luz encendida. Es chocante que la cárcel no tenga ninguna luz exterior, dijo Jem. ¡Hey, chicos! Mirad allí, dijo Dill. Un largo cordón eléctrico descendía entre los barrotes de una ventana del primer piso hasta la entrada del edificio. A la luz de la lámpara sin pantalla, Atticus estaba sentado, recostado contra la pared de la cárcel. Leía sin prestar atención a los insectos nocturnos que danzaban sobre su cabeza. Yo quise echar a correr, pero Jem me retuvo. «¡Hey, Scout! ¡No vayas!», me dijo. Es probable que no le gustase. Está bien y no le pasa nada. Volvamos a casa. Solo quería saber dónde se encontraba. Nos disponíamos a regresar cuando aparecieron 4 coches polvorientos procedentes de la carretera de Macomb, avanzando lentamente en hilera. Rodearon la plaza, dejaron atrás el edificio del banco y se pararon delante de la cárcel. No bajó nadie. Nosotros vimos que Atticus miraba por encima del periódico. Lo cerró, lo dobló pausadamente, lo dejó caer en su regazo y se echó el sombrero atrás. Parecía que les estaba esperando. «¡Hey, hey! ¡Venid!
susurró Jem. Volvimos a cruzar rápidamente y sigilosamente la plaza y la calle hasta encontrarnos en el hueco de la puerta del Jitney Jungle, la tienda de artículos baratos. Jem miró acera arriba. «Podemos acercarnos más», dijo. Corrimos hasta la puerta de la ferretería Tyndall, suficientemente próxima y al mismo tiempo discreta. Varios hombres se apearon de los coches. Las sombras tomaban cuerpo a medida que la luz ponía de relieve corpulentas figuras avanzando hacia la puerta de la cárcel. Atticus continuó donde estaba. Los hombres lo ocultaban a nuestra vista. «¿Está ahí dentro, Finch?», dijo uno. «Sí está», oímos contestar a Atticus. «Y duerme. No lo despertéis». Se produjo entonces lo que más tarde comprendí que era un aspecto tristemente cómico de una situación nada divertida. Aquellos hombres empezaron a hablar casi en susurros. «Ya sabe lo que queremos», dijo otro. «Apártese de la puerta, señor Finch». «Puede dar media vuelta y regresar a casa, Walter», dijo Atticus con aire campechano. «Heck Tate anda por aquí». «¡Y un cuerno!», exclamó otro. «La patrulla de Heck se ha internado tanto en los bosques que no volverá hasta mañana». «¿De veras? ¿Y por qué?» «Los invitaron a cazar agachadizas», fue la lacónica respuesta. «¿No se le había ocurrido pensar en eso, señor Finch?» «Sí lo había pensado, pero no lo creía». «Bien, pues esto cambia la situación, ¿verdad?». La voz de mi padre continuó inalterada. «Sí, la cambia», dijo otra voz. «¿Lo cree así de veras?». Era la segunda vez en estos días que oía la misma frase en labios de Atticus, y ello significaba que alguno perdería una pieza del tablero. Aquello era demasiado bueno para no verlo de cerca. Apartándome de Jem, corrí tan deprisa como pude hacia Atticus. Jem soltó un chillido e intentó atraparme, pero yo les llevaba la delantera a él y a Dill. Me abrí paso entre oscuros y malolientes cuerpos y salí de repente al círculo de la luz. «¡Hola, Atticus!». Me figuraba que le daría una excelente sorpresa, pero su cara apagó mi alegría. Un destello de miedo inconfundible cruzó su gesto y se repitió cuando Jem y Dill aparecieron detrás de mí. Se notaba en el aire un olor a whisky barato y pocilga, y cuando eché una mirada alrededor vi que aquellos hombres eran extraños. No eran los que había visto la noche anterior. Una súbita turbación me invadió. Había saltado con aire triunfal en un corro de desconocidos. Atticus se levantó de la silla con movimientos lentos, como un anciano. Dejó el periódico con cuidado, arreglando sus pliegues con dedos perezosos, unos dedos que temblaban un poco. «Vete a casa, Jem», dijo, «y llévate a Scout y a Dill». Estábamos acostumbrados a cumplir, si bien no siempre gustosamente, sus órdenes, pero por la actitud de Jem se veía que no pensaba moverse. «Vete a casa, he dicho», dijo Atticus. Jem negó con la cabeza. Cuando Atticus puso los brazos en jarras, Jem lo imitó, y mientras padre e hijo se enfrentaban, vi que se parecían muy poco. El suave cabello castaño de Jem, sus ojos también castaños, su cara ovalada
y sus bien proporcionadas orejas eran de nuestra madre y ofrecían un raro contraste con el pelo canoso de Atticus y sus rasgos angulosos, aunque en cierto sentido eran iguales. El mutuo desafío los asemejaba. «Hijo, he dicho que te vayas a casa». Jem volvió a menear la cabeza. «Yo le enviaré allá», terció un hombre corpulento y cogió brutalmente a Jem por el cuello de la camisa, casi levantándolo del suelo de un tirón. «¡No lo toque!» Y con tremenda presteza le solté una patada al hombretón. Como iba descalza, me sorprendió verlo retroceder con gesto de dolor auténtico. Me había propuesto darle en la espinilla, pero apunté demasiado alto. «¡Basta ya, Scout!» Atticus me puso la mano en el hombro. «No des patadas a la gente». «No», insistió mientras yo quería justificarme. «Nadie atropellará a Jem de ese modo», protesté. «Está bien, señor Finch, sáquelos de aquí», refunfuñó uno. «Tiene 15 segundos». De pie, en medio de aquella extraña reunión, Atticus intentaba conseguir que Jem obedeciese. «No me iré», fue la firme respuesta de Jem a las amenazas, los requerimientos y, por último, al ruego de Atticus. Yo me cansaba ya un poco de todo aquello, pero supuse que Jem tendría sólidos motivos para obstinarse, en vista de lo que le aguardaba en cuanto Atticus le tuviera en casa. Paseé la mirada por aquellos hombres. Era una noche de verano, a pesar de lo cual la mayoría vestía mono y camisas azules abrochadas hasta el cuello. Me figuré que tendrían un temperamento frío, pues no llevaban las camisas arremangadas, sino abrochadas en la muñeca. Algunos llevaban sombrero calado hasta las orejas. Eran gente de aire huraño y ojos soñolientos. Parecían poco habituados a trasnochar. De nuevo, busqué una cara familiar y en el centro del semicírculo encontré una. «Hola, señor Cunningham». Por lo visto, él no me oyó. «Hola, señor Cunningham. ¿Cómo marcha su amortización?» Estaba bien enterada de los asuntos legales de Cunningham. Una vez, Atticus me los había explicado al detalle. El hombre, muy alto, enganchó los pulgares en los tirantes de su mono, se aclaró la garganta y apartó la mirada. Parecía incómodo. No llevaba sombrero, pero tenía la parte superior de la frente muy blanca, en contraste con la cara bronceada por el sol, lo cual me hizo pensar que la mayoría de los días sí lo llevaba. Entonces movió los pies, calzados en gruesos zapatos de trabajo. «¿No me recuerda, señor Cunningham? Soy Jean-Louis Finch. Una vez usted nos trajo castañas de Indias, ¿se acuerda?» Yo empezaba a experimentar la sensación de ridículo que le invade a uno cuando un conocido se niega a reconocerle. «Voy a la escuela con Walter», insistí. «Es hijo de usted, ¿verdad? ¿Verdad que lo es, señor?» Él se dignó a hacer un leve asentimiento con la cabeza. Bien, me reconocía. Está en mi clase y se porta muy bien. Es un buen muchacho, añadí. Un muchacho bueno de verdad. Una vez lo llevamos a comer a casa. Quizá le haya hablado de mí. Una vez le pegué, pero él no me guardó rencor y se portó muy bien. Salúdelo de mi parte. ¿Querrá hacerlo? Atticus decía que para ser cortés
hay que hablar a las personas de lo que les interesa, no de lo que pueda interesarnos a nosotros. Cunningham no manifestó el menor interés por su hijo. Por tanto, abordé el tema de sus gravámenes, esforzándome por hacerlo sentir cómodo. Los gravámenes son muy malos, le estaba aconsejando, cuando empecé a darme cuenta de que me dirigía a toda la reunión. Todos aquellos hombres me miraban, algunos boquiabiertos. Atticus había dejado de importunar a Jem y ambos estaban de pie al lado de Dill. De tan atentos, parecían fascinados. Hasta el mismo Atticus tenía la boca entreabierta, actitud que en cierta ocasión nos dijo era grosera. Nuestras miradas se encontraron y Atticus cerró su boca. Mira, Atticus, estaba diciendo al señor Cunningham que los gravámenes son malos y todo eso, pero que tú me dijiste que no se apurase, que a veces se necesita mucho dinero, que entre los dos recorreríais el camino preciso. Me estaba quedando sin palabras, preguntándome qué idiotez había cometido. Los gravámenes parecían un tema bueno únicamente para conversaciones de sala de estar. Empecé a sentir que el sudor me perlaba la frente. Era capaz de resistirlo todo, menos a un grupo de gente con la mirada fija en mí. Todos estaban inmóviles. ¿Qué pasa?, pregunté. Atticus no dijo nada. Miré alrededor y levanté la vista hacia el señor Cunningham, cuyo rostro estaba igualmente impasible. Entonces hizo una cosa curiosa. Se puso en cuclillas y me cogió por los hombros. Le diré que le envías recuerdos, damita, prometió. Luego se levantó de nuevo y agitó su enorme zapa. ¡Vámonos!, ordenó. En marcha, muchachos. Lo mismo que habían venido, de uno en uno y de dos en dos, los hombres retrocedieron con paso tardo hacia sus desvencijados coches. Las puertas se cerraron, los motores arrancaron y unos segundos después habían desaparecido. Yo me volví hacia Atticus, pero había retrocedido hasta la cárcel y apoyaba la frente contra la pared. Me acerqué a él y tiré de su manga. ¿Podemos irnos a casa ahora? Atticus movió la cabeza asintiendo. Sacó el pañuelo, se lo pasó por la cara y se sonó con estrépito. ¿Señor Finch? Una voz baja y ronca sonó en la oscuridad. ¿Se han marchado? Atticus retrocedió unos pasos y levantó la vista. Se han marchado, contestó. Duerme un poco, Tom. Ya no te molestarán más. Desde otra dirección, una voz rasgó vivamente la noche. ¡Ya puedes decir que no! ¡Te he cubierto todo el rato, Atticus! El señor Underwood y una escopeta de 2 cañones asomaban por la ventana encima de la oficina del Macomb Tribune. Había pasado hacía mucho la hora de acostarme y me sentía muy cansada. Parecía que Atticus y el señor Underwood seguirían hablando el resto de la noche. Underwood desde su ventana y papá con la cabeza levantada hacia él. Por fin, Atticus regresó, desconectó la luz de encima de la puerta de la cárcel y recogió la silla. ¿Puedo llevársela, señor Finch?, se ofreció Dill. No había pronunciado ni una sola palabra en todo el rato. Naturalmente. Gracias, hijo. Andando hacia el despacho, Dill y yo nos encontramos caminando al mismo paso detrás de Atticus y Jem. Con la silla, Dill andaba más despacio.
Atticus y Jem iban un buen trecho por delante, y yo supuse que Atticus regañaba a Jem por no haberse marchado a casa, pero me equivoqué. Cuando pasaban por debajo de una farola, Atticus levantó la mano y la pasó, como dando un masaje, por la cabeza de Jem, único gesto de afecto que solía permitirse. Audiolibro escucha. En el lado izquierdo te dejamos la lista de reproducción actualizada de esta obra. Si te gustó esta entrega, suscríbete y comparte este material. Recuerda, difundamos la palabra.